¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Thompson, bienvenidos a un nuevo módulo de capacitaciones con Kerstin. El día de hoy vamos a hablar de protecciones termomagnéticas. En lo que respecta a la normativa de automáticos termomagnéticos para baja tensión, tenemos que conversar de dos normas, la IEC 60898-1 y la IEC 60947-2. Hay un formato también que es europeo, que tiene que ver con la EN 60898-1 y EN 60947-2. Pero básicamente estas normas tienen que ver con el tipo de usuario que está manejando el equipo. La IEC 60898 apunta a un usuario no calificado, es decir, la persona que va a manipular o a maniobrar la protección no tiene conocimientos técnicos en cuanto a lo que respecta a electricidad, por lo tanto se asume que es un usuario no calificado y esa normativa aplica para equipamientos residenciales. Por otra parte, la IEC 60947 asume que el usuario es calificado, por lo tanto aplica para instalaciones industriales. Se hace la distinción entre lo que es un usuario calificado y no calificado debido a que, por ejemplo, en un ambiente residencial, al momento que se genera una falla, el usuario no le da tiempo al automático para que despeje el calor que se genera en el interior del equipo. Bien, generalmente lo que pasa es que se genera la falla, el usuario inmediatamente va al tablero y reenergiza el sistema. Es por esto que el automático certificado bajo la IEC 60898 está marcado con 6.000 amperes. Muchas veces incluso vemos 6.000-10 kiloamperes. Eso significa que está certificado bajo la IEC 60947 para 10 kiloamperes, pero bajo la IEC 60898 para 6 kiloamperes o 6.000 amperes. Es porque básicamente el usuario no le da tiempo en el ambiente residencial de que el calor se disipe del interior del equipo. Por otra parte, la IEC 60947, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, el usuario es calificado. Interruptores automáticos, por supuesto, aplicaciones industriales, tensión nominal entre los 1000 volt de corriente alterna, 1500 volt en corriente continua, para tanto automáticos de caja abierta como caja moldeada, ¿no es cierto? Pueden ser fijos, enchufables o extraíbles. Aquí se asume, como dice la lámina, que el usuario es calificado. Al momento de que se genere una falla, el usuario debería asegurarse de que la falla fue despejada antes de volver a energizar el tablero o la protección, así como dar tiempo al automático, al equipo, para que despeje el calor, para que disipe el calor que se genera producto de esta sobrecarga, de este cortocircuito. Y es por eso que, vuelvo a repetir, el caso de los automáticos Arriel-Din, muchas veces ustedes encuentran el automático con la marcación de 10 kiloamperes bajo la IEC 60947 y también 6.000 amperes bajo la IEC 60898. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el portafolio de Lexio Electric en cuanto a lo que son los automáticos Arriel-Din. La corriente nominal de 6 a 63 amperes, formato de corte omnipolar, es decir, 1, 2, 3 o 4 polos, 6 kiloamperes en el caso de los automáticos con maneta azul, así se distinguen rápidamente. Para tensión nominal 240, 415 volts, ¿no es cierto?, dependiendo si es tensión entre líneas o línea neutro. 20.000 operaciones mecánicas, 15.000 maniobras eléctricas. Todo lo que ustedes están viendo ahí en la imagen lo pueden encontrar en nuestro catálogo o también en la ficha técnica descargándola de la página web. Si ustedes necesitan hacer alguna disposición de equipos, pueden ocupar perfectamente estas cotas, ¿no es cierto?, para poder realizarlas. Seguimos avanzando, ¿no es cierto?, y nos encontramos con el automático de 10 kiloamperes. La distinción estética es la maneta color gris, pero las características eléctricas son muy similares. También va de 6 a 63, por supuesto que la capacidad de ruptura aumenta a 10 kiloamperes, también certificado bajo la IEC 60898. 1, 2, 3 y 4 polos, 240 o 415 volt, dependiendo, como les decía, voltaje entre línea neutro, 20.000 operaciones mecánicas y 15.000 maniobras eléctricas. Al igual que el caso de los automáticos de 6 kiloamperes, pueden encontrar toda la información en cuanto a las cotas de los equipos para poder hacer disposiciones de equipo, ¿no es cierto?, tanto en el catálogo que está en la página web como también en las fichas técnicas de cada uno de los equipos. Algunas distinciones que nos ayudan a poder ver el estado de los equipos, ¿no es cierto?, a poder definirlos y determinarlos rápidamente. Por ejemplo, ustedes van a poder encontrar en la marcación el tipo de curva de operación, en este caso curva C, la corriente nominal, capacidad de ruptura, marcación rápida, ¿no es cierto?, para poder verificar si son automáticos de 10 kilos o 6 kiloamperes de capacidad de ruptura, ¿no es cierto?, maneta azul o maneta gris. Tienen apriete seguro, ¿no es cierto?, con tornillos de apriete, ¿no es cierto?, tanto para destornillador plano o de cruz. La indicación también del estado de funcionamiento en color verde o rojo, ¿no es cierto?, dependiendo del estado de los automáticos. La fijación es absolutamente confiable, siempre a través del formato Arriel-Din.
Ahora vamos a conversar un poquito de lo que son los accesorios justamente de este tipo de automáticos, de este formato de automáticos Arrialdin. Son productos que incorporamos recientemente al portafolio Lexo Electric, así que son una novedad. Las bobinas de mínima tensión, tenemos dos modelos, 230 volt en corriente alterna, 48 volt en corriente continua. Estas bobinas se instalan por el costado de los automáticos y permiten el comando de estas protecciones, ¿no es cierto?, a distancia. La bobina de mínima tensión lo que permite es aberturar o forzar la apertura de una protección en caso de que la tensión de control disminuya bajo cierto nivel. Esto muchas veces se puede utilizar, por ejemplo, para una parada de emergencia, ¿no es cierto? Si es que el contacto auxiliar de la parada de emergencia está en formato normalmente cerrado, cuando ustedes le dan el punch a la parada de emergencia, los contactos cambian el estado, la tensión de la bobina va a caer, ¿no es cierto? No va a tener presencia de tensión y eso va a hacer que la bobina fuerce la apertura del automático, ¿no es cierto?, que está asociado. Muy importante, por lo mismo, es que la bobina de mínima tensión siempre esté energizada. Si es que la bobina no está energizada, va permanentemente a forzar la apertura del automático. Es por eso que mientras el tablero no se energice, ustedes van a tratar de abrirlo y no va a enclavar, ¿no es cierto? La bobina siempre va a estar botando el automático. Como ustedes pueden ver en la imagen, la instalación de las bobinas es por el costado, la instalación debe realizarse de derecha a izquierda, la instalación es absolutamente sencilla de realizar. En la parte superior e inferior de la bobina tienen dos agarres, ¿no es cierto?, para el eclipse más fácil, y el automático de 10 kA calza perfectamente con todas las puntos, ¿no es cierto?, de eclipse también a su vez de la bobina. Es muy importante destacar que las bobinas son para el formato de automáticos en 10 kA, no para el de 6. Ahora revisemos las bobinas de disparo. Un formato muy similar al caso de las bobinas de mínima tensión, en tamaño son exactamente iguales, la instalación también es muy similar. También tenemos dos modelos, 230 volt en corriente alterna, 48 volt en corriente continua, dependiendo del esquema de los sistemas de control que ustedes puedan estar diseñando o implementando. A diferencia de la bobina de mínima tensión, la bobina de disparo va a operar cuando le llegue un pulso de tensión. Es decir, también puede estar asociado, por ejemplo, a una parada de emergencia con el contacto auxiliar en formato normalmente abierto. Ustedes le dan a la parada de emergencia, el contacto normalmente abierto cierra, ¿no es cierto? Le llega el pulso de tensión a la bobina y esto fuerza la apertura del automático, ¿no es cierto?, que esté asociado a esta bobina. Puede ser para una parada de emergencia, puede ser para un tablero de transferencia automático, ¿no es cierto? Hay distintas aplicaciones para este tipo de accesorios. Como ustedes pueden ver en la pantalla, la instalación es prácticamente igual al caso de la bobina de mínima tensión. También debe realizarse de derecha a izquierda. Tiene los mismos tipos de enclavamiento para poder conectarse al automático, ¿no es cierto?, y que quede todo bien instalado. También por la parte superior e inferior tiene los dos enganches, ¿no es cierto?, para que quede directamente instalado en el automático, ¿no es cierto?, que queremos controlar. Pasemos ahora a lo que tiene que ver con protecciones termomagnéticas en formato caja moldeada. La corriente nominal de este tipo de protecciones ya tiene otro carácter, ¿no es cierto? Va desde los 20 hasta los 400 amperes, 1, 2 y 3 polos, capacidades de ruptura en 25, 35 y 50 kiloamperes. Es una caja moldeada, ¿no es cierto?, una protección fija. Vamos a ver un poquito más las regulables. La tensión nominal son 415 volt, evidentemente es un equipo para instalaciones industriales. 8500 maniobras mecánicas, 15000 maniobras eléctricas, están certificadas bajo la IEC 60947 justamente por el hecho de ser protecciones para uso industrial. Ustedes pueden encontrar tanto en la ficha técnica como en el catálogo todo lo que tiene que ver con las cotas de cada uno de estos equipos, tal cual ustedes están viendo actualmente en la lámina en pantalla. Revisemos ahora el portafolio de las protecciones caja moldeada regulables. 70 amperes a 630 amperes, como les digo, regulables, 1, 2 y 3 polos, 25 y 35 kiloamperes de capacidad de ruptura, 415 volt de tensión nominal, 8500 maniobras mecánicas, 15000 maniobras eléctricas. Al igual que el caso anterior, por ser una protección para instalaciones industriales, está certificada bajo la IEC 60947. La regulación permite justamente, como dice la palabra, regular el punto de operación de las protecciones según la sobrecarga que se esté generando. Lo vamos a ver un momento más adelante cuando veamos el concepto de selectividad. Al igual que el caso de todas las protecciones que hemos visto hasta ahora, todas las cotas las pueden encontrar tanto en la ficha técnica del producto, que lo pueden descargar de la página web, como también en el catálogo, que también está disponible en la versión digital, también en la página web de lexo.cl.
Ahora revisemos los accesorios para los caja moldeadas, las protecciones caja moldeada. Vamos a ver que es importante fijarse si estamos considerando una protección caja moldeada regulable o fija, porque los accesorios no son exactamente iguales, varían porque los frames de cada uno de estos cada una de estas protecciones también varía. Partimos con la bobina de disparo para interruptores caja moldeada fijo. Esta bobina de disparo tiene el mismo concepto de funcionamiento que la bobina de disparo para el automático Ariel DIN. Va a hacer operar la protección asociada cuando llegue un pulso de tensión. Bien, si ustedes se fijan cómo sale la lámina, tenemos un recuadro que lo van a encontrar en el catálogo, donde asocia el código del accesorio de la bobina de disparo a el código de la caja moldeada. De esta forma es muy difícil que ustedes se vayan a equivocar. Revisan bien esa tablita, esa ayuda a memoria, y van a poder elegir el accesorio correspondiente sin ningún problema. La bobina de disparo para el automático caja moldeada regulable. Como ustedes pueden ver, el accesorio es físicamente totalmente distinto. Y esto, como les decía hace un momento, es debido a que los frames de las protecciones caja moldeada fijos son distintos al frame de la caja moldeada regulable. Pero en el catálogo van a encontrar esta ayuda a memoria, esta tabla, que pueden relacionar el código del accesorio con el código del automático de la protección correspondiente. Bien, de esta forma ustedes pueden ir revisando, y si tienen cualquier duda pueden consultar nuestro catálogo para poder tener certeza de que están comprando el accesorio correspondiente a la protección que ustedes van a instalar. El contacto auxiliar es otro, ¿no es cierto?, de los accesorios que pueden instalar en las protecciones de caja moldeada. En el caso que ustedes están viendo en pantalla es para la caja moldeada fija. El contacto auxiliar nos permite determinar el estado de los contactos de cada una de las protecciones. Al igual que el caso anterior, tenemos que asegurarnos que sea para el caja moldeada fijo o regulable. En este caso es el caja moldeada fijo. También tenemos esta ayuda a memoria que relaciona el código del accesorio con el código de la protección, ¿no es cierto?, de tal forma que ustedes puedan elegir adecuadamente el accesorio. Contacto auxiliar ahora para la caja moldeada regulable. Si ustedes se dan cuenta, como vimos en el caso de las bobinas, son totalmente distintas. También van a encontrar todos los códigos del contacto auxiliar para el caja moldeada regulable versus el código de la caja moldeada también regulable, de tal forma de poder elegir adecuadamente accesorio y protección. Ahora vamos a revisar la instalación de los accesorios, tanto lo que son bobinas de control como contactos auxiliares en una protección caja moldeada. Primero hay que retirar los tornillos de sujeción de la tapa frontal, dejar la maneta del interruptor en posición de off, retirar las tapas laterales de la protección que permiten instalar la bobina justamente en la cavidad que está diseñada específicamente para ello. Los cables de la bobina de control tienen que quedar hacia afuera del equipo de protección, ¿no es cierto?, justamente a través de estas ranuras que quedan disponibles para finalmente volver a instalar la careta frontal fijándolo con los tornillos que habíamos retirado en un principio. Combinando el efecto térmico con el magnético se puede generar la curva de operación, y la que ustedes están viendo en pantalla es una curva de operación normalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente está en veces la corriente nominal. Por eso, si ustedes se paran en el eje horizontal, van a ver que el 0,5, el 1 es una vez la corriente nominal, 0,5 veces la corriente nominal. De esta manera, si ustedes están en el 1, es decir, el automático está a plena carga o en su corriente nominal, y ustedes suben por el eje vertical, nunca va a topar con la curva de operación. A medida que empezamos a aumentar a 2, 3 veces la corriente nominal, a medida que ustedes suben por el eje vertical, se van a dar cuenta que el automático va a topar con la curva azul. En el caso del 3, es decir, que está a 3 veces la corriente nominal, el automático debería operar en aproximadamente 20 segundos. Tenemos dos curvas porque el automático tiene una operación en frío y en caliente. La operación en caliente, es decir, cuando el automático está ya bajo carga y sufre una sobrecarga, va a operar según la curva de operación que está más abajo. Cuando está en frío, el automático tiene que entrar en operación, digamos, tiene que tomar temperatura y va a operar según la curva de operación que está un poquito más arriba. Pero para que ustedes puedan hacer el cálculo y las estimaciones, consideren siempre el valor medio. En este caso, si estamos hablando de 3 veces la corriente nominal, debería operar aproximadamente en 20 segundos. Si ya seguimos aumentando y pasamos de 7 a 10 veces la corriente nominal y entramos en la zona de operación por efecto magnético, es decir, estamos frente a una falla, el tiempo de operación disminuye considerablemente. De hecho, si ustedes llegan a las 50 veces, estamos hablando de 0,005 segundos de operación. Es decir, el automático opera prácticamente de manera instantánea frente a una falla. Ese es el funcionamiento de un interruptor termomagnético frente a una
sobrecarga y frente a una falla. Si lo llevamos a un ejemplo bastante básico y tenemos o consideramos un automático de 10 amperes, una corriente de 40 amperes, estamos hablando de una relación entre carga y corriente nominal de 4, es decir, 4 veces la corriente nominal. Nos paramos en el 4, subimos por el eje horizontal y nos damos cuenta que el automático debería operar en torno a los 5 segundos. Por otra parte, si disminuimos la corriente de carga a 20 amperes, estamos cargando el automático en un 200% o la corriente de carga versus la corriente nominal es 2, ¿no es cierto? Ahí nos paramos en el número 2, subimos por el eje vertical y nos damos cuenta que el tiempo de operación es de aproximadamente 50 segundos. Si seguimos aumentando la corriente y ya entramos en la zona de operación por efecto magnético, es decir, estamos frente a un cortocircuito en torno a los 200 amperes, podemos ver que el tiempo de operación disminuye bastante. Estamos hablando de una relación entre la corriente de carga versus corriente nominal de 20 veces. Si nos paramos en el 20 y subimos por el eje vertical, vamos a darnos cuenta que el tiempo de operación es de aproximadamente 0,01 segundos. Ya estamos hablando prácticamente de una operación instantánea debido a una corriente de cortocircuito. Hablemos ahora del concepto de selectividad. La selectividad finalmente es un criterio de diseño. La selectividad nos permite aislar una falla del resto del sistema para evitar, ¿no es cierto?, que todo el sistema caiga si es que hay una falla puntual en un circuito dado de un tablero. Como ustedes están viendo en pantalla, si se genera una falla en el circuito B, la idea es que la protección asociada al circuito B solamente opere. No es la idea que opere tanto B como A, porque si opera A, todo el sistema queda desenergizado. La selectividad mejora la continuidad de servicio y, por supuesto, la seguridad de la instalación. Entonces la pregunta es, ¿existe un solo tipo de selectividad? La respuesta es no. Ahora vamos a ver qué tipos de selectividad podemos encontrar. Selectividad parcial. Se dice que la selectividad entre dos dispositivos de protección instalados en serie, es decir, uno aguas arriba y otro es aguas abajo, es parcial cuando el dispositivo de protección aguas abajo ofrece protección hasta un determinado nivel de sobreintensidad, de sobrecorriente, sin activar el funcionamiento del dispositivo que está aguas arriba. Por encima de ese nivel de sobrecorriente podrían operar cualquiera de los dos automáticos, cualquiera de las dos protecciones. Como ustedes pueden ver en el diagrama lineal, ¿cierto?, que estamos ocupando de ejemplo en pantalla, tenemos en la cabecera un automático de 1 por 40 amperes y abajo tenemos 7 circuitos. Si se fijan, el circuito 5, 6 y 7 estamos hablando de automáticos de 16, 32 y 16 amperes respectivamente. Evidentemente, si tenemos una combinación de una carga total en estos tres circuitos, evidentemente vamos a tener un problema de selectividad parcial y podría operar el automático principal dejando toda la instalación fuera de servicio. En este caso estamos hablando de selectividad parcial. Dato importante, es aplicable en caso que el límite de selectividad sea superior al cortocircuito máximo en el punto de utilización o al final de la canalización. Bien, en ese contexto es aplicable la selectividad parcial. Revisemos ahora un ejemplo teórico, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la selectividad parcial. Si tenemos un automático caja moldeada de 35 kA, 125 amperes de corriente nominal y aguas abajo un automático de 10 kA y 40 amperes de corriente nominal, vamos a tener una selectividad total hasta los 8 kA de cortocircuito, 8 kA de falla. Por sobre ese nivel de falla vamos a tener selectividad parcial, es decir, cualquiera de los dos automáticos podría operar, incluso principalmente va a operar el automático aguas arriba, en este caso el automático principal, dejando el resto de la instalación fuera de servicio. Bien, en este caso tenemos una selectividad parcial. Revisemos ahora el concepto de selectividad total. La selectividad total se da entre dos dispositivos de protección en serie cuando el dispositivo que está aguas abajo ofrece una protección total frente incluso al nivel máximo de cortocircuito. Si utilizamos un ejemplo similar al caso anterior y consideramos una protección de caja moldeada de 35 kA y 160 amperes de corriente nominal, conectado en serie con una protección a riel DIN de 10 kA de corriente de cortocircuito y 32 amperes de corriente nominal, vamos a tener una selectividad total. En este caso, el límite de selectividad entre estas dos protecciones es de 10 kA, pero el cálculo arroja que la máxima falla que podemos encontrar en el punto de instalación es de 8 kA. Es decir, que siempre vamos a tener una selectividad total en este sistema. Nuestra máxima falla son
8 kiloamperes y la selectividad o el límite de selectividad total entre estas dos protecciones son 10 kiloamperes. Por lo tanto, el sistema tiene selectividad total. Revisemos ahora el concepto de selectividad amperimétrica y aquí es aplicable para automáticos regulables como se los mencionaba en un principio. Lo que hay que hacer en este caso es comparar o a realizar la comparación entre las curvas de operación de los automáticos que estén aguas arriba con el automático que esté inmediatamente aguas abajo. No debe haber un traslape o una superposición entre ambas curvas de operación. Cuanto mayor sea la diferencia entre los calibres, evidentemente mejor va a ser la selectividad amperimétrica. Para poder hacer o aplicar la selectividad amperimétrica se deben considerar que la selectividad en zona de sobrecarga, la relación entre los automáticos tiene que ser de 1,6, es decir, el automático que está aguas arriba debería ser aproximadamente un 60% mayor en capacidad que el automático que está aguas abajo. El límite de selectividad es igual a la intensidad de disparo magnético del interruptor que está aguas arriba. Finalmente, la selectividad es total siempre que la corriente de cortocircuito máximo en el punto de instalación del automático aguas abajo sea menor que la corriente de disparo magnética que está del automático que está aguas arriba. Finalmente, el criterio de selectividad amperimétrica es aplicable para instalaciones con cortocircuitos más bien bajos, es decir, por ejemplo, un tablero de instalaciones residenciales o un tablero de departamento. Otro tipo de selectividad que podemos aplicar es la selectividad cronométrica. Aquí, en vez de hacer una diferencia en cuanto a la corriente, a la superposición por corriente, hablamos de una superposición temporal. Diferencia temporal de las curvas de funcionamiento de los automáticos instalados en serie, la selectividad siempre en la zona de cortocircuito. Es un criterio adicional a la selectividad amperimétrica, obteniendo un nivel de selectividad superior a la de la corriente de ajuste magnético del interruptor que está aguas arriba. Lo que hay que considerar para poder aplicar este criterio de diseño es que el tiempo de operación o de no operación del automático aguas arriba debe ser superior a la del automático que está aguas abajo. Siempre se debe establecer un retardo, ¿no es cierto?, entre ambos dispositivos para que se genere justamente esta selectividad entre los dos equipos. El interruptor que está aguas arriba debe ser capaz de resistir la corriente de cortocircuito mientras dure el tiempo de retardo, este delay. Y por supuesto los conductores también tienen que ser capaces de resistir la corriente de cortocircuito también durante el tiempo de retardo, el tiempo de delay, según la expresión, y por el tiempo al cuadrado. Eso nos va a dar el cálculo de energía que tienen que disipar los conductores por este tiempo de retardo. Evidentemente el retardo que se debe generar es de 0,03 segundos, 0,05 segundos. Ese es el orden de retardo que se debe considerar en una selectividad cronométrica. Y como dato, este tipo de selectividad se puede aplicar ya para cortocircuitos de intensidad media, por ejemplo, lo que podría ser un tablero de servicios comunes, un tablero general en un edificio de departamentos. Para poder visualizar de mejor manera los conceptos de selectividad parcial y total, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo operan en dos situaciones automáticos termomagnéticos frente a distintos niveles de carga. Bien, aquí vamos a revisar cómo opera el criterio de selectividad. Tenemos dos conjuntos de automáticos. Primero, tenemos un automático principal de 6 amperes y un automático que va a la carga también de 6 amperes. Por otro lado, tenemos un automático principal de 10 amperes y un automático que va a la carga de 6 amperes. La idea es que, en este caso, cualquiera de los dos automáticos, tanto el automático que va a la carga o el principal, pueden operar, generando un problema de selectividad. En este caso, el que debería operar sería el automático que va directamente a la carga. Y tenemos un automático en la cabecera de 6 amperes, un automático que va a la carga también de 6 amperes. Vamos a ver cómo se comporta frente a una carga de 16 amperes. Le damos partida al cronómetro, llegamos a los 15,2 amperes aproximadamente y deberíamos ver aquí un problema de selectividad. Operó casi a los 11 segundos. En este caso, el automático cabecera opera antes que el automático que va directamente a la carga, presentándose aquí un problema de confiabilidad en el sistema. Bien, ahora tenemos un automático de 10 amperes en la cabecera y uno de 6 que va directamente a la carga. En este caso no deberíamos tener problemas de selectividad. Vamos a aplicar la misma carga que aplicamos en el caso anterior y vamos a revisar cómo se comporta. Energizamos y le damos partida al cronómetro de manera inmediata. Llegamos 15,6 amperes, igual que el caso anterior. 10 segundos ya marca el cronómetro y cayó el automático que va a la carga, no así el automático que está
alimentando todo el tablero. En este caso, la selectividad del sistema se cumple y tenemos confiabilidad en nuestro sistema eléctrico. Bien amigos, ya para ir cerrando la capacitación del día de hoy, les queremos comentar que si ustedes tienen cualquier duda, cualquier inquietud, si quieren tener esta presentación, nos pueden escribir a capacitación@kerstin.cl, donde nos pueden contar sus dudas, nos pueden escribir pidiéndonos esta capacitación y se las podemos hacer llegar sin ningún problema. Eso fue la capacitación del día de hoy. Esperamos que la hayan disfrutado. Sigan conectándose a nuestras capacitaciones vía streaming. Sigan siguiéndonos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, donde estamos publicando permanentemente las capacitaciones y módulos que vamos a estar realizando. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.